Pasajes 2025. Una nueva vuelta. Todos los jueves de 16 a 17 por AM 1460, Radio Contacto. Y toda la semana por YouTube en @radiocontacto AM 1460 o por nuestro canal @pasajes 1460. Esta semana la agenda informativa se vio sacudida particularmente por una noticia que empezó a surgir en la semana pasada, yo creo que el mismo jueves fue, y que terminó con la orden de detención de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. También fue vicepresidenta, también fue senadora nacional, diputada nacional, bueno. Tal vez la dirigente política con mayor predicamento en la Argentina, creo que incluso más que el actual presidente, que es un personaje de otras características, y que por ahí deberíamos en otro contexto ver cómo es ese personaje. La detención, la noticia de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, que todavía no se ha efectivizado, digamos, tiene 5 días hábiles a partir del día martes, que fue cuando salió la sentencia de la Corte Suprema de Justicia rechazando el recurso de queja, que es la última instancia que se presenta en los tribunales en la Argentina. El recurso de queja tiene que ver, generalmente tiene que ver con si se siguió el procedimiento, si se respetaron todos los criterios. Para los que dicen que habitualmente el recurso de queja no se acepta, hay un caso en la historia en el que sí se aceptó un recurso de queja. No está muy lejos del tema del fútbol. Allá por el año 92, la Corte Suprema de Justicia tomó el caso de Héctor Rodolfo Beira, el Bambino Beira, que había sido condenado por abuso, no me acuerdo exactamente la carátula por la cual se lo había acusado, pero era una situación que tenía que ver con una situación sexual con un menor. La Corte Suprema lo que hizo es modificar la carátula y le puso la carátula de tentativa de violación o tentativa de abuso, no me acuerdo exactamente, y entonces redujo su pena, que era de una cantidad determinada de años, a 1 año nada más. Y el Bambino Beira salió libre, había caído preso en el año 91 cuando era técnico de Vélez, fue liberado en el 92, inmediatamente se hizo cargo de la dirección técnica de San Lorenzo, pero bueno, eso es otra historia. En este caso, lo que hizo la Corte Suprema es lo que hace la mayoría de las veces, rechazó el recurso de queja. El recurso de queja tenía que ver con vicios en el procedimiento del juicio. Y acá es donde entramos en el terreno de lo que uno quiere decir. A ver, da toda la sensación, yo no soy abogado, no he estado en el caso, no he leído las causas, lo analizo por ahí más desde el punto de vista del periodista que se mete a veces a bosquejar, a mirar las cuestiones políticas. Tampoco soy, digamos, en mi intervención periodística no tengo experiencia en periodismo judicial, así que tampoco. Sí tengo alguna mirada sobre las cuestiones políticas, que son las que en definitiva terminan rigiendo a la justicia. El primer tema que resulta extraño es que se haya condenado a la presidenta de la Nación y a nadie en el medio salvo Lázaro Báez, ¿sí? Porque después hay otros condenados por otras causas, ¿sí? Debido tuvo alguna condena, José López por alguna otra cosa. Esta causa puntualmente es la causa de vialidad, que tiene que ver con la concesión de la obra pública de vialidad nacional en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente, en otras provincias, pero fundamentalmente en Santa Cruz, y tiene que ver con que se armó una empresa que se llamó Austral Construcciones, en la que participa quien era el cajero del Banco Nación
sucursal 3 Río Gallegos, Lázaro Báez, se forma una empresa, ganan las licitaciones y demás. Bueno, este es un poco el cuadro. Es evidente que la obra pública en general siempre ha tenido un manejo por lo menos opaco, ¿sí? Poco transparente, al punto que el actual presidente cortó toda la obra pública, con todo lo que ello significa, y llamó a la Cámara Argentina de la Construcción Cámara Argentina de la Corrupción. O sea, evidentemente los empresarios que han hecho licitaciones y obras, digamos que no se caracterizan por la limpieza de procedimientos. Hay muchas cuestiones. Yo recuerdo una investigación de Marcelo Slotoviazda sobre las empresas del rubro del cemento, que se repartían las cuotas de las licitaciones y se repartían en el mercado, en algo que verdaderamente tiene que ver con lo que se llama cartelización de la empresa pública. Las empresas se ponen de acuerdo y se reparten cuotas del mercado. No es un fenómeno solamente argentino. Si uno mira películas, series de otros países, hay una que la contaba el otro día hablando con algunos familiares, y que tiene que ver con mi tierra de origen, familiar, digo, no mío, yo nací aquí en la Argentina, pero mis abuelos sicilianos me hacen acordar siempre a ese personaje que es el comisario Montalbano, maravillosa serie que que ha hecho la RAI durante muchos años. Es un policía, un comisario de un pueblito de Sicilia, ¿sí? Ahora se me fue el nombre del pueblo, Vigata, creo que se llama la localidad. Y en esas historias aparecen dos grandes familias mafiosas, los Sinagra y los otros ahora no me acuerdo, o sea, los Cufaro, ahí está, los Sinagra y los Cufaro, que lo que hacen es pelearse por el manejo de la obra pública. Básicamente eso. Entonces la obra pública es un botín que genera dinero y genera negocios, e incluso tenemos un expresidente de la Nación que llegó al poder siendo una persona de mucho dinero, de muy buena posición económica que alcanzó a través de los negocios que su propio padre hizo con la obra pública, ¿sí? Sí, habló de Mauricio Macri, que no es un actor menor en esta historia. Bueno, el caso es que la semana pasada un periodista, Eduardo Feynman, en la mañana de Radio Mitre, vayan anotando estos nombres, Radio Mitre pertenece al Grupo Clarín, dice que está el fallo al caer de la Corte rechazando el recurso de queja, y entonces a partir de ese momento Cristina Fernández de Kirchner efectivamente deberá ir a prisión. La prisión tiene un montón de atenuantes y otras cuestiones que después veremos. A partir de ahí empezó a crecer la noticia. Durante todo el día martes pasado los periodistas decían que tenían el fallo en la mano, lo tenían todos. Evidentemente algo de eso había, porque esa misma noche Jonathan Viale, periodista de TN, también del Grupo Clarín, mostraba una tacita que tenía, ¿vieron las tazas esas que uno les pone un dibujo, la cara de Mickey, el equipo de Boca, el cuadro el escudo del Club de sus Amores, etcétera? Tenía una especie de sticker o de impresión con la primera hoja del fallo de rechazo al recurso de amparo. O sea, alguien tuvo el tiempo de hacer la foto, imprimirla, imprimir el sticker o lo que se ponga, la impresión que se pone en la taza y demás. Algunos salieron vendiendo remeras también con esa primera hoja. No voy a venir acá a decir que Cristina Fernández de Kirchner es inocente. Tiene su defensa, tiene sus abogados, tiene todo eso. Sí voy a decir otra cosa. En la Argentina hubo dos grandes levantamientos populares, lo hemos dicho varias veces. Uno se produjo a finales de la Guerra de Malvinas. Digamos, empezó con la Guerra de Malvinas, marzo del 82, quedó mediado por la guerra, y cuando
la guerra se perdió, el estallido salió con toda la furia, terminó cayendo la dictadura militar, se tomó un tiempo, 1 año y medio, se acordó la salida, pero nada volvió a ser como era antes. Y la sensación es que las Fuerzas Armadas argentinas quedaron sumamente dañadas como instituciones políticas. Ya no son más la herramienta que les salvaba las papas a cierta derecha argentina cuando no le gustaban las cosas. Ya no podían recurrir a un golpe militar. Por lo menos hasta el día de hoy no han podido hacerlo. Las otras instituciones golpeadas por esto, más de costado, fueron la Iglesia Católica, quedó muy golpeada, al punto que antes de la Guerra de Malvinas, por ejemplo, Semana Santa se respetaba rigurosamente. A partir de ahí dejó de respetarse, ¿sí? En los medios estoy hablando, ¿sí? Pues la Iglesia Católica tiene su respeto por la fecha y eso está bien, digamos. Pero no se nos imponía a toda la sociedad el tener que respetar esto. Eso fue el 82, 83. A partir de ahí no pudieron volver a recurrir a las Fuerzas Armadas como una herramienta de disciplinamiento político de la sociedad. Quedaron desprestigiadas, quedaron golpeadas. Y a partir de ese momento cambió todo. En el año 2001 hubo otro cambio mucho más fuerte. Un levantamiento popular que golpeó severamente a lo que llamamos la clase política. La clase política quedó muy golpeada, muy dañada, y recién fue la aparición, la emergencia de Néstor Kirchner y del kirchnerismo en general. Primero el trabajo de Duhalde estabilizando la economía, pero el kirchnerismo de alguna manera restituyó la confiabilidad, la creencia en la política. El fenómeno opuesto que salió fue el de lo que primero se llamó el PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos, Mauricio Macri. Pero ahí quedó muy dañada la política. Eso duró hasta ahora. Ahora en el 2023 hay un intento de restauración de todo aquello, incluso de las Fuerzas Armadas también. No está logrando mucho éxito en eso, pero sí han logrado lo que se llama el disciplinamiento de la sociedad. Una sociedad que acata el poder de turno. Hay una institución que se salvó de todo eso y que además fue protegida por el kirchnerismo, que fue la justicia, el Poder Judicial. Kirchner constituyó una Corte Suprema de Justicia que tuvo mucho prestigio en su momento, con distintas formas de pensar, de la que solo queda Ricardo Lorenzetti hoy. Hoy tenemos una Corte Suprema de 3 miembros, 2 de los cuales aceptaron ser designados por decreto y no juraron por decreto porque hubo una presión popular muy fuerte que lo impidió, y después pasaron por el procedimiento que se utiliza actualmente. Pero en este verano se rechazaron otros 2 jueces, ¿sí? Lijo y García Mansilla. Y es una corte mínima, muy chiquitita, que está muy desprestigiada, y hay una justicia muy desprestigiada que intenta ser sostenida por un sector de la política como que es maravillosa, casta, pura, sacrosanta, y la verdad es que no. La justicia es una especie de institución bastante parecida a la monarquía o a la nobleza. Se habla mucho de la familia judicial. Los jueces llegan por un acuerdo político, pero en los últimos años, con los últimos cambios que hubo en la Constitución, también entra la corporación judicial en el medio. Entonces son todos parientes. Habíamos hablado hace un par de semanas de la jueza McIntosh, hija del juez McIntosh, juez de San Isidro, histórico. Hay un abogado célebre, Fernando Burlando, que es hijo de un juez. El juez que llevó el caso Pipo, me acuerdo, el caso de Oriel Bryan en los años 80. Tenemos muchos jueces, hijos de otros jueces, que funcionan en la justicia, que golpean puertas, que saben dónde hay que ir, que saben qué timbre hay que tocar. Y hay una especie de poder en las sombras que maneja la justicia. Llamativamente, si a mí me dicen, yo creo que Milei no tuvo nada que ver en la sentencia de Cristina.
creo que hubo otro poder que le dijo a Milei, ojo con lo que haces, porque esto te va a pasar también a vos. Pero sobre todo, pero eso es una cuestión casi menor, diría. Lo más grave es lo que pasa sobre el resto de la sociedad. Al resto de la sociedad, lo que está haciendo este poder es decirle, miren que a su líder no importa si hacemos un buen juicio o un mal juicio. Nosotros decimos que fue bueno y ya terminó. Nosotros decimos que amañamos la justicia y decidimos nosotros que ella va presa. Así que no se hagan los loquitos. Esto es un intento de disciplinamiento de la sociedad. Este juicio, en el año 2008, la primera denuncia que se hizo cayó en el juzgado del juez Ercolini, Julián Ercolini. Lo que hizo Ercolini, era presidente, ya estaba Cristina Fernández de Kirchner, el presidente era quien lo había designado, había sido durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo designa el Senado, ¿no? Con el acuerdo, con el Consejo de la Magistratura, etcétera. Ercolini lo que dijo es, no vamos a mandarlo a Santa Cruz esto, que no quede acá, que lo investigue la justicia de Santa Cruz. Fue a Santa Cruz. En Santa Cruz, más o menos entre todos se conocían, sobreseyeron a todo el mundo, ya está, listo. Quedó la causa ahí. En 2016, cuando había asumido Mauricio Macri, la causa vuelve a ser presentada, la toma el mismo juez Ercolini, y como ya eran otros vientos políticos, le dio otra dirección. Porque esta es la otra cuestión de la justicia, se mueven en función del aire político. El juez Ercolini es uno de los que fueron hace un par de años al Lago Escondido, ese lugar que está casi, que está apropiado por un señor que se llama Joe Louis, y al que no se le permite ir a la población argentina, es un espacio natural cerrado por alguien que compró las tierras. Bueno, ahí fueron invitados varios jueces, fiscales y abogados, entre ellos el juez Ercolini, que es que comandó esta causa, invitados por el Grupo Clarín. Entonces hay algún tipo de acuerdo de connivencia. Yo no me voy a poner en la cuestión de Clarín contra Cristina, no ese es el tema. Clarín tiene sus propios negocios. A todos los gobiernos le sacó ficha. A Alfonsín le sacó de pre por Radio Mitre, a Menem le sacó Canal 13, a los Kirchner le sacó la fusión de Cablevisión y Multicanal, y a Macri le sacó la compra de Telecom. Y a este gobierno pretende sacarle la fusión de Movistar y Personal, ¿sí? O sea, Telefónica y Telecom, para decirlo de una manera más sencilla. Telecom es del Grupo Clarín, compró Telefónica, todavía no está puesto el último gancho, pero algo de esto hay en esta cuestión de disciplinamiento, ¿sí? No vaya a ser que haya algún amigo del presidente que quiera quedarse con Telecom, con Telefónica quiero decir, y Telecom la tenía antes el amigo, y le digan, mire que acá maneja Papito, así que bueno, esta es la cuestión, ¿sí? El que brindó con champán porque Cristina está presa, se le va a poner feo el champán en algún momento, se le va a amargar y le va a caer muy pesado. Y viendo algunos que brindaron con ese champán, digo, la verdad no me da muchas ganas de brindar. Después hay mucho para reflexionar sobre los liderazgos, sobre a quiénes debemos seguir, quiénes son nuestros dirigentes, qué características tienen. Ese es un tema para reflexionar más a fondo. Para cerrar todo esto vamos a escuchar a Sasha Abuela. A Sasha Abuela ya lo habíamos escuchado hace un par de semanas. Tiene una presentación la semana que viene en el Café Berlín. Le mando un saludo especial a Flor Meluso, que es quien me actualiza las novedades de Sasha Abuela. Acá lo vamos a escuchar en su álbum Híbrido del 2025 y un tema que se llama justamente Acierto y Tropiezo. Sasha Abuela en voz, Juli Blumen en batería, Juliano Tati en guitarra eléctrica, Mateo Angarita en bajo y teclados y Valentina Leaf en voz también acompañando. Sasha Abuela, Acierto y Tropiezo.